todos. Yo hablaré acerca de lo que es la educación en México de la reforma al Porfiriato. En los primeros años de México independiente fueron muy accidentados. El país se atravesó por múltiples problemas políticos, económicos, que repercutieron obviamente en la sociedad. José Joaquín Herrera, en diciembre de 1854, promulgó un decreto en el cual se le quitaba la dirección de educación primaria a la Compañía Lancasteriana. Como recordamos y como sabemos, la Compañía Lancasteriana era quien se encargaba de impartir la educación primaria en todo el país. Obviamente esto era bajo sus reglas y bajo sus normas. Hacia 1856, con el triunfo del Partido Liberal, se dictó un decreto por el cual se establecía el Colegio de Educación Secundaria para Niñas. Esto era por primera vez en el país, en donde saldrían las futuras maestras y poco después una escuela de artes y oficios. Para 1857 se elabora una nueva constitución en donde los principales puntos a tratar fueron la educación. ¿Sí? Uno de los más importantes, o el más importante, es el artículo 3º, donde dicta que la enseñanza es libre y la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se debe expedir. Para julio de 1859, Benito Juárez hizo el Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación. Contenía el ideario y el programa sustancial de la reforma. En relación con la escuela primaria, el manifiesto decía que el gobierno procuraría el aumento de los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, los cuales serían dirigidos por personas que reunieran la instrucción y la moralidad que se necesitaba para desempeñar como perceptores de la juventud. Todo esto, como lo dice su nombre, era un ideario, una idea que tenía, ¿sí? La finalidad era tener maestros de calidad, los cuales pudieran dar una instrucción adecuada a los nuevos alumnos, a los nuevos jóvenes o a los infantes, ¿sí? Obviamente, todo esto se quedó en simples ideas, ¿sí? Juárez en 1861, desde enero ya había decretado que todos los negocios de la instrucción pública, primaria, secundaria y profesional se realizarán en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ese era el nombre de lo que ahora conocemos como SEP. Ese fue el nombre que se le dio en ese año. Bueno, anterior a enero. Luego dice que en abril de ese mismo año pasó a ser la Secretaría de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, la cual se ocupó del desarrollo de la educación. Y se quedó con ese nombre hasta el año de 1905, donde la sustituyó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Su primer secretario fue el licenciado Ignacio Ramírez, una de las figuras más notables en la historia de la educación en México. Regresando a lo que son los años en los que estamos hablando, entre 1863 y 1867 llega al gobierno Maximiliano acompañado de su esposa Carlota. Esto es invitado por los conservadores y apoyado por el gobierno francés, ¿sí? Con este acontecimiento podemos cerrar esta primera parte en la que los gobiernos tratan de estructurar una instrucción pública por medio de leyes, reglamentos, decretos. Aunque la situación económica, política y social por la que atravesaba nuestro país en las primeras décadas de su vida independiente no permitió la formación de un verdadero sistema educativo. Obviamente lo que pasa durante estos años y la mayoría de los primeros años de un México independiente es de que todos tienen ideas, los conservadores aportan ideas, los liberales también aportan ideas, pero en realidad nada se estructura, ¿sí? Por una parte es la falta de la falta de ese poder económico, el cual pueda fortalecer las ideas que tienen. Por otra parte, los liberales tienen unas ideas, los conservadores tienen otras, y aunque los dos tienen la finalidad de tener una buena estructura, una buena base para la educación en México, no se llegan a poner de acuerdo, y esto obviamente, como lo platicamos hace un momento, no ayuda al gobierno, no ayuda a los niños, no ayuda a la sociedad, ¿sí? Aquí viene una parte muy importante, otro esfuerzo, la educación informal. Esta la llevaron a cabo varios intelectuales mexicanos durante el siglo XIX, nos referimos en especial a la prensa infantil. ¿Sí? Esos son unos ejemplos que encontramos acerca de la prensa infantil que había durante ese tiempo. Dice, llama la atención que en un país donde solo la minoría era analfabeta, ¿sí? O sea, imagínense, el 14% en 1895 y el 20% en 1910, había una gran distribución de revistas infantiles.
¿Sí? Hasta ahora hemos encontrado más de 40 publicaciones editadas entre 1840 y 1845 y que posteriormente vuelve a tomar fuerza, ¿sí? Vuelve a tomar fuerza a partir de 1861 y hasta el año 1900. ¿Sí? Entre algunos intelectuales que editaban y dirigían esta prensa, encontramos lo que es a Ángela Lozano, una maestra de secundaria de escuela para niñas, ¿sí? A Manuel Orozco Iberra, un historiador y geógrafo reconocido y recordado por nosotros, Hilarión Frías y Soto y Manuel Peredo, ambos médicos, ¿sí? José Rosas Moreno, poeta, Enrique Olivarría, literario, Felipe Buenrostro, médico y periodista, y esto solo por mencionar algunos. Podemos ver en nuestra diapositiva cómo nos muestran que no solamente eran maestros o eran gente como Ángela Lozano, la cual daba clases, sino era gente interesada porque nuestros niños, en cierta manera, o los niños de México de ese entonces, tuvieron una inquietud por leer, y obviamente si había tantas publicaciones es porque sí había gente que leía, ¿no? Aquí viene, durante el siglo XIX se partía de la idea que leer es aprender, ¿sí? O sea, eso es súper importante. De ahí que la prensa infantil se incluyera una amplia gama de lecturas, ¿sí? Esto también se relacionaba con el hecho de que no todos los infantes asistían a un plantel escolar. ¿Qué contenía la prensa infantil? Es importante. En todos los relatos se exhortaba a los niños para que siguieran el ejemplo de los grandes personajes. Empezamos a encontrar así el nacimiento de varios héroes y el inicio del nacionalismo mexicano, ¿sí? Ahí se incitaba sobre los héroes que tuvo el país y demás. Se trata de un discurso que se construía a través del imaginario de una nación que la había de salvar, ¿sí? En cuanto a la historia universal, esta señalaba junto con la geografía, el arte, literatura y la religión. O sea, realmente si nos damos cuenta, este tipo de literatura abarcaba muchas áreas, no era solamente, pues no sé, un cuento como tal, sino abarcaba muchas áreas. No había una separación entre ellas, ni más bien se procuraba que el niño las aprendiera como un conjunto. Súper importante. Dice, estos ejemplos nos introducen a otro mundo, al mundo de la educación informal, ¿sí? ¿Qué encontramos como educación formal? A la cual los niños que sí tenían forma y poder, o los papás que tenían el poder mandarlos a una escuela, eso sería la instrucción formal. La instrucción informal, pues es cómo los niños aprenden y adquieren conocimientos de manera autónoma, ¿no? O autodidáctica, se puede decir, por darle algún término, ¿sí? Dice, por medio de la lectura en voz alta de la prensa infantil, la cual también colaboró en la formación de muchos niños y niñas durante el siglo XIX. En 1867 se marca el inicio de otra época conocida como la República Restaurada. Esta época es muy notable dentro de la historia de México. Con el regreso triunfante de Juárez al poder, después del fusilamiento de Maximiliano, se sientan las bases del sistema educativo en nuestro país. Viene aquí lo que es Gabino Barreda, con Barreda, la idea de utilizar la enseñanza para transformar los patrones de comportamiento y efectuar una modernización económica y política llegó a ser una característica permanente de la política educativa mexicana. La premisa de Barreda era libertad, orden y progreso. Él concebía la libertad como medio y el orden como base y el progreso como fin. Método positivo. Súper importante. La obligatoriedad de la escuela primaria. Aquí es donde empezamos con que no solamente va a ser gratuita, sino que ahora va a ser obligatoria, ¿sí? El 2 de diciembre de 1867, Juárez dictó la Ley Orgánica de Instrucción, ¿sí? En ella se daba la unidad de enseñanza y se declaraba gratuita y obligatoria la educación elemental, que estamos hablando de lo que es el nivel primario. El sistema educativo se dividió en instrucción primaria e instrucción secundaria propiamente dicha y en enseñanza terciaria o superior, ¿sí? Dentro de la enseñanza secundaria cabe mencionar la escuela secundaria para señoritas y la escuela nacional preparatoria, la cual se cursaba en 5 años después de 6 de primaria. Esto habla de que, como ahorita, cursaban 6 años de primaria y luego en 5 años cursaban lo que era secundaria y preparatoria, ¿sí? Así nos muestra en la parte de abajo, dice, así en estos 5 años
se llevaban para que aquellos que quisieran ingresar a alguna escuela de educación superior como la medicina, jurisprudencia o ingeniería, lo que ahorita hablamos o tenemos como una profesión o una licenciatura. En 1867 tomó las riendas del gobierno Porfirio Díaz. Esta es una etapa súper importante en el área educacional, o sea, es un parteaguas, se puede decir, a pesar que ya había unas bases con la entrada de Juárez. Ahorita con Porfirio Díaz se ve realmente otro cambio, ¿sí? Dice, en 1882 se sostenían 81 escuelas, siendo que en 1869 tan solo se tenían 10, ¿sí? No estamos hablando de no más de 13 años de diferencia y en el cual se tuvo un incremento del 70%, o sea, perdón, del 700%, o sea, es realmente un avance significativo. Se había establecido un sistema de oposiciones para nombrar a los maestros y una academia de profesores, ¿sí? Nosotros sabemos lo que es un sistema de oposiciones, ¿no? Entra el que realmente sabe más, el que realmente puede instruir más a nuestros alumnos. Se abrió el concurso para la elaboración de libros de texto. En ese mismo año se llevó a cabo el primer congreso higiénico pedagógico que, entre otras cuestiones, se preocupó por la higiene de los edificios, el mobiliario, los libros, los útiles, los métodos y la distribución de labores, ¿sí? Esto es, les vuelvo a repetir, esta es una parte importante, cómo realmente el gobierno de Porfirio Díaz le da un cambio real a lo que es el área de educación, ¿sí? Lo estructura de manera, le da una estructura correcta o concreta, no tanto correcta sino concreta, ¿sí? Y ve la forma en que se efectúa, ¿sí? Logros educativos en el porfiriato. Instrucción primaria elemental obligatoria, gratuita y laica. Eso ya tiene sus bases desde la etapa de Juárez, pero cuando llega Porfirio Díaz le da más auge. Dispuso que se multiplicaran las escuelas hasta contar con una de niños y otra de niñas por cada 400 habitantes, ¿sí? Estamos hablando aquí de cómo se multiplican, de cómo realmente intentan, o cómo no realmente intentan, cómo se hace, ¿sí? Que la mayoría de que todos los infantes se puedan recibir una educación, ¿sí? Dividió las escuelas primarias en elemental, que eran 4 años, superior 2 años más. Así, para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria normales, era necesario haber cursado los 6 años de educación primaria. ¿Sí? Muy bien. Más logros educativos en el porfiriato, ¿sí? Congreso de Instrucción Pública. La enseñanza primaria, secundaria, normal y profesional. Programas de estudio, edificios escolares, instrucción de adultos y educación para el campo. Apertura de escuelas normales en todos los estados, prescribiéndoles un mínimo de requisitos y dándoles amplitud para introducir innovaciones. O sea, aquí aparte de que hay más fuerza económica, se puede decir, y más estructura para que se pueda llevar a cabo lo que es la educación, aparte abre las puertas para que pues haya realmente competencia, haya realmente buena labor docente, ¿sí? Y los alumnos puedan aprender más. Logros educativos en el porfiriato. Por último, dice, se formaron los programas de escuelas de párvulos. Recordemos que párvulos se refiere a lo que ahora conocemos como escuelas preescolares, ¿sí? Se recomendó a profesoras la realización de los programas de primaria elemental, se bosquejaron los de instrucción primaria superior y se señalaron las características que deberían reunir las escuelas rurales, los maestros ambulantes y las escuelas para adultos, ¿sí? Aquí estamos hablando de otra situación que no se había visto en situaciones anteriores. Como ya empezamos a ver escuelas para adultos, empezamos a ver lo que son escuelas rurales, ¿sí? Anteriormente solamente la gente con dinero y que tenía cierta capacidad podía ir a una escuela, ¿sí? Por último, la enseñanza de la lectura y de la escritura sería simultánea, ya que anteriormente primero se les enseñaba a leer y después a escribir, o sea, había como una diferencia, ¿sí? Y como dice aquí, y no todos los que sabían leer necesariamente escribían. Ahorita con este cambio, hay realmente un avance. Dice, en 1905 se funda la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, como lo mencionábamos hace un rato. Dice, al frente de esta secretaría se encontraba Justo Sierra. Es súper importante, dice, en ella se hablaba de la instrucción como un medio para llegar a la educación, entendida esta como el desarrollo de todas las facultades, tanto morales como intelectuales del ser humano, ¿sí? Se proponía que la escuela fuera nacional,
lo cual se lograría por medio del amor a la patria y sus instituciones, y fue a partir de entonces que se le dio el grado de importancia a la enseñanza de la historia. ¿Sí? A partir de este momento, entonces, entra la historia como una materia súper importante en lo que es las aulas de clase, ¿sí? Y se puede entender también que retoman un poco lo que hacían, lo que era la enseñanza informal, ¿no? En cómo venían los héroes, también empezaron a salir ahí, ¿sí? Muy bien, terminamos con esto, una pequeña reflexión, ¿sí? ¿Cuáles fueron los aspectos que los pedagogos enfatizaron en cuanto a la educación, ¿sí? En este periodo, básicamente se busca una identidad nacional y una estructura educativa, concientizar de la importancia de la instrucción, asumiendo que ésta llevará a la educación del ser. Sin embargo, la educación informal, que trata de impartir los intelectuales de la época, pretende integrar las necesidades del ser humano en virtud de la autorrealización, ¿sí? O sea, básicamente, los dos aspectos son súper importantes. La reflexión que tenemos es justamente esa, ¿sí? En este periodo, aunque tardamos muchos años en realmente estructurar algo, y hasta estamos hablando hasta la entrada de Juárez, cuando regresa al poder y se dan las bases, y después con la llegada de Porfirio Díaz, entonces los maestros empiezan a desarrollarse mejor y realmente empiezan a separar a los que realmente tienen vocación, los que tienen aptitudes y cumplen con ciertas normas para poder dar clases, ¿sí? Pero aquí lo que marca aquí es súper importante, ¿sí? Como la educación informal, ¿sí? Y que aparte es visto desde otros ojos, desde los ojos de los intelectuales, que volvemos a lo mismo, que no son simplemente como cerrados en algún rubro, ¿sí? Tenemos lo que son médicos, geógrafos, historiadores, poetistas, y que ellos llegan y tienen otra visión y tratan de fomentar o de motivar a los niños a que lean con ese tipo de historietas, ¿no? Básicamente es eso. Así es como llegamos al final de lo que es esta breve clase de la educación en México, de lo que es de la Reforma al Porfiriato. Buenas noches.